Ok, muchas gracias con todos. No sé cuánto ya estemos en clases conectados, pero la idea es hacer una muy breve historia del marco legal y de ahí un poco aterrizarlo en una figura que ya es muy conocida y es muy tratada en el derecho ambiental, que es el famoso estudio de impacto ambiental. Sin embargo, para mí es absolutamente relevante que ustedes puedan muy brevemente introducirse en el mundo jurídico, porque es justamente el derecho ambiental una de las pocas herramientas donde subsiste básicamente lo técnico. ¿A qué me refiero? Eh, a ratos pareciera ser que es una normativa muy técnica, pero sí es importante que ustedes vean cuál es toda la estructura que respalda eso que ustedes han venido estudiando durante toda la carrera, justamente para poder asumir los nuevos retos que significa la gobernanza ambiental. Una de las cosas que se ha logrado es, como bien dice el doctor Ramiro Ávila, un constitucionalista que define una de las primeras figuras que pasa en esta constitución del 2008, que es una constitución del Estado de derechos. ¿A qué se refiere con eso? El Estado de derechos, los derechos que son creaciones y reivindicaciones históricas anteriores y superiores al Estado, someten y limitan a todos los poderes, incluso al constituyente. Ustedes van a ver que en el tema constitucional hay un enorme bagaje en materia ambiental, hay un enorme acogimiento, por así llamarlo, de los temas ambientales, lo cual es absolutamente revolucionario. Se llegó a decir en algún momento que esta constitución ha sido la más verde de todas, porque tiene una serie bastante grande de normativas en materia ambiental. Ya vamos a ver un poco al detalle rápidamente eso y verán cómo eso se conecta con el tema del estudio de impacto ambiental, porque el estudio de impacto ambiental viene en normas anteriores a la Constitución y más bien la Constitución lo que hace es respetar todo ese bagaje técnico jurídico. ¿Qué pasó con el derecho ambiental en las constituciones del Ecuador? Desde 1979 los derechos y garantías sociales se encuentran en las sucesivas leyes. Pero la del 98, o sea, es decir, hace más de 23 años, no la del 2008, la del 98 recoge toda la discusión que se generó en los 90, por lo que ustedes que han estudiado ya el detalle, la materia ambiental, entiendo, se han ubicado en cada una de las cosas que se ha ido logrando en el discurso internacional. ¿Qué son esas cosas que se han ido logrando en el discurso internacional? Por ejemplo, los principios ambientales, el principio que contamina paga, el principio preventivo, el principio precautelatorio, la participación ciudadana. Todas esas cosas que para ustedes hoy son como muy comunes o palabras repetidas, en nuestra constitución no estaba y aparece formalmente en la del 98. Como ustedes pueden ver en su diapositiva, no solo con Ecuador, arranca también la de Brasil, la colombiana siempre nos lleva ventaja en algunas cosas. La legislación colombiana está en el 91, la peruana en el 93 y finalmente en la Argentina en el 94. ¿Qué son esas cosas que comienzan un poco a aparecer? Es el Ecuador no es una isla, ustedes lo saben perfectamente bien, no es ni una isla aislada, ni es una isla por fuera de la normativa internacional. Y lo que ha ido haciendo es justamente eso, incorporando por dónde va el debate internacional. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con derecho internacional, tal vez es la que más rápido aceleró todos estos procesos, porque es la que más ha hablado duro y fuerte sobre los temas ambientales. Por eso que la influencia del derecho internacional, tanto en el derecho ambiental como en los derechos humanos, tienen el mismo nivel de trascendencia. Hoy no puedo hablar de derechos humanos sin pensar en el tema ambiental. Hoy no puedo hablar de derechos básicos como la salud o la educación sin que transversalice el tema ambiental. ¿Por qué? Porque esta casa de todos, como le llamamos a la Tierra, no puede ser pensada solamente como se la pensaba antes de los 90, como una mera entregadora de recursos, porque hoy por hoy como en toda escuela clásica de la economía, los recursos son limitados. Al ser limitados, estos tienen que ser usados adecuadamente. Sin embargo, lo que se puso en el debate y se sigue poniendo en el debate en el ámbito internacional es que tenemos que consumirlos y gastarlos de forma tal que
yo pueda dejarle a las futuras generaciones algo de esos recursos. Lo que estoy diciendo hoy seguramente para todos los que estamos en esta mesa o en esta charla virtual pueda sonar como que normal, como algo que ya lo damos por concebido, pero eso no era normal, eso no era parte del discurso, porque se hablaba de que había que salir aceleradamente de las brechas de pobreza y usando todos los recursos como más podamos y en la mejor forma que conozcamos, pero ahí entra el tema ambiental. No solamente porque el tema ambiental le entrega un nivel de precisión técnica a muchas de las cosas que hacemos, pero más allá del tema técnico le entrega una visión a las personas y a los estados que no son otra cosa que espacios humanos, grupos humanos eh, que, les, que les es igual ciertas características, pero que viven en un mundo internacional donde mi comportamiento, mi buen o mal comportamiento, sí va a incidir mucho en las futuras generaciones. ¿Ok? En ese sentido, el derecho internacional lo que hace simplemente es consagrar la validez de los tratados ratificados como derecho nacional autoejecutable, es decir, hoy por hoy los tratados internacionales han ido dejando de ser de meros enunciados a volverse profundamente ejecutables. Ustedes habrán visto más de una vez que una de las formas de entender el derecho internacional en materia ambiental es todo ese trabajo de socialización, de foros, de posicionamiento en la política pública, de discursos alrededor del medio ambiente, de la naturaleza, etc. Eso es propio del avance agresivo del derecho internacional y más en el tema ambiental. Sin embargo, para ir acercándonos en el tiempo 2008, no es menos eso de eh, son 13 años, no estoy mal, en donde vas a encontrar hoy por hoy, en esta constitución, que entiendo en el marco del entendimiento ustedes seguramente ya la han visto y la han tratado, pero sin embargo lo que me enfocaré hoy son los temas ambientales que trae nuestra constitución. ¿Cuáles son esas cosas que nos indica o un poco nos pone como un trazado que todos debemos estar de acuerdo y donde todos deberíamos un poco hacer énfasis hoy, cuando veamos que se hace política pública, cuando vemos que el municipio va a hacer una actividad, cuando vemos que el gobierno va a hacer una actividad, cuando cualquier actor público o privado vaya a incidir en los temas ambientales, un poco esta viene siendo como la gran cancha en la que pueden jugar todos los actores, por poner términos futbolísticos. O sea, es decir, este exactamente es el espacio donde se resuelven los conflictos y donde las cosas deben de suceder. Ya cuando veamos un poco lo de los estudios, uno de los principales problemas formales es que puedo solo enfocarme en el tema técnico y me olvido un poco del contexto legal o del contexto constitucional. Y para quienes se vayan a dedicar al mundo de la consultoría, para quienes se vayan a dedicar al mundo público, para quienes se vayan a dedicar al mundo de la asesoría público-privada, van a encontrar en esta herramienta, en esta constitución, varias cosas que les van a servir un poco para desarrollar de mejor forma muchos de los conceptos que todavía están ahí esperando ser desarrollados. ¿Cuáles son esos? Principios ambientales, ya veremos, uno de los más fundamentales en lo particular es la gestión ambiental que es transversal. Eso va a ser abrazado fuertemente por la materia técnica ambiental, ya van a ver por qué. Los revolucionarios dicen, otros no, el derecho a la naturaleza. Lo más importante ahí es que la naturaleza sale formalmente de esa concepción antigua de que era un mero recurso, que yo lo tenía que usar para cubrir mis necesidades, para volverse hoy un actor. Sí, complicado de entender, porque significa que este actor necesita un representante, porque él va a necesitar a alguien que de alguna forma hable por ella. Puede ser un poco todo lo que estoy diciendo extraño, pero así es. Y un poco lo que se ha ido logrando es que más allá de la Defensoría del Pueblo, que es la que representa formalmente los derechos de la naturaleza, sea cada juez, en cada acto, que uno vaya entendiendo cuál es esta relación de los ciclos vitales que menciona la Constitución. Derecho al agua, para la fecha, para la época que el agua pase a ser un derecho fundamental, fue muy revolucionario,
Hoy es impensable cualquier toma de decisión sin articular ninguna sola política que atente contra el recurso, porque simplemente el mismo es escaso y ha generado y genera un fuerte conflicto social en varias partes, no solo de afuera del mundo, sino hoy en Ecuador mismo. Ustedes van a ver con detenimiento que es muy difícil que nosotros podamos seguir sosteniendo nuestro nivel de consumo indiscriminado en recursos sin un nivel de responsabilidad. Ya veremos un poco más adelante cómo eso tiene que ser evaluado también en el estudio de impacto, porque es un recurso vital. Y muchas de las veces, no puedo hablar de casos puntuales que he llevado por tema de confidencialidad en su momento con los clientes que lo he llevado, pero a veces resulta, y ya para un poco que ustedes vayan aterrizando en esto, resulta que yo hago todo un proyecto, resulta que yo levanto toda la información, hago toda la socialización con la comunidad, hago absolutamente todo, pero me he olvidado que tengo que resolver el tema del agua, la manera como lo uso y lo utilizo. Esto antes estaba en una sola autoridad, que era la famosa Secretaría Nacional del Agua, pero finalmente, como ustedes bien saben, esto se fusionó con el Ministerio del Ambiente y hoy es un solo ministerio que maneja agua y ambiente, adicional con la terminología de transición ecológica. Derecho a un ambiente sano es un tema bastante debatido, muy debatido, porque significa que yo tomo formalmente una posición frente a todo aquello que le pueda contaminar o le pueda romper su ciclo vital o pueda afectar formalmente eh, lo que conocemos como algo equilibrado. Vuelvo al ejemplo del agua y vuelvo al ejemplo de los estudios de impacto. Por ejemplo, en la actividad minera, no sé si de aquí hay alguien que vaya a decantar, no sé, Gladys, si son tesis o son complexivos, pero en el tema, por ejemplo, minero, tú necesitas uno de los elementos más vitales es cuando tú vas a impactar con el cuerpo hídrico. La ley dice que tú deberías dejar el cuerpo hídrico en el mismo estado en que se te fue concesionado el caudal. O sea, ustedes se pueden imaginar en una actividad que es altamente de impacto, el que yo pueda observar formalmente que eso se cumpla, eso significa tener un derecho a un ambiente sano. En la misma línea, el uso de tecnología limpia, artículo 15. Hoy por hoy el mundo y la tecnología va caminando hacia nuevas formas de hacer que las cosas pasen, nuevas formas de hacer que las cosas sean mucho más rápidas, menos invasivas, etcétera. Pero en lo que tiene que ver con en materia ambiental, hoy por hoy, ese tema es fundamental entenderlo como una ayuda, porque no puedes pensar dentro de tu estudio, dentro de tu análisis de impacto, dentro de tu evaluación de los riesgos, dentro de la política pública, que yo no puedo ir incorporando, por ejemplo, tecnología limpia. Eso es parte sustancial del desarrollo en materia ambiental, porque se supone que yo tengo que ir siendo agresivamente menos impactante con la naturaleza. Derecho de las comunidades y pueblos y nacionalidades, aunque ustedes no puedan vislumbrar la magnitud de lo que es este artículo, ya lo vamos a ver rápidamente, que esto que está en un tratado internacional de la OIT 169, esto que es un artículo de la Constitución, es una de las sustancias del estudio de impacto ambiental, porque el estudio de impacto ambiental me exige, entre otras cosas, que vamos a ver ya rápidamente, es el tema de la participación con la comunidad, el famoso tema de la participación ciudadana, pero eso tiene un origen. Eso no es que está ahí escrito de la nada o a alguien se le ocurrió cuando armó los requisitos de un estudio de impacto, no. Básicamente, ¿por qué? Porque, insisto y vuelvo al inicio de lo que decía, no puedo pensar en un desarrollo ambiental, en un desarrollo del derecho ambiental, si no entiendo cuál es la participación del ser humano en ese proceso. Se dice que el tema ambiental ha pasado por una transición. En su momento era el centro del ser humano, y al ser el centro del ser humano, muchas de las cosas tenían que abastecerle y muchas de las cosas tenían que favorecerle. O sea, más o menos todo giraba alrededor de este ser humano. Hoy por hoy, eso ha sido desplazado,
adultocentrismo, que le llaman algunos antropólogos, así se mueve del centro para estar en el centro de estas cosas como, por ejemplo, la naturaleza. ¿A qué voy con esto? Que el rato que yo haga uso de algo, tengo que hacerlo de tal forma que yo comparto virtuosamente ese algo con todos, pensando en las generaciones futuras. Entonces, cada que una comunidad es consultada es porque esta comunidad va a ver formalmente en qué puede o no ver afectado su día a día, su acceso a recursos y de igual forma eso viendo hacia las futuras generaciones. Finalmente, también las responsabilidades se articulan en la Constitución. Una vez que hemos podido ver la parte conceptual de la Constitución, ustedes van a tener la oportunidad de ver cómo ya este Estado que se llama Ecuador, hay una cosa que se llama la forma de gobierno. La forma de gobierno es cómo yo conceptualizo, cómo yo estructuro, cómo yo trabajo alrededor de mi cercanía con la gente. Es decir, mi municipio, mi prefectura, el gobierno central, mi parroquia. Esto, ustedes lo conocen de manera general. Hay que entenderlo que a nivel constitucional cada una de ellas, cada una de estas, por así llamarlos, escaleras o etapas o estructuras, tienen una competencia. La principal, el gobierno central, es la rectoría de la política pública. Es decir, que quien está a cargo de expedir acuerdos y resoluciones de la política pública en materia ambiental es el Ministerio del Ambiente. Esto va a tomar fuerza en los estudios de impacto porque van a ver que la ley le establece una serie de atribuciones al ministerio para que justamente este ministerio, dentro de esto que se llama la potestad pública, que no es otra cosa que la posibilidad real de ejercer actos administrativos, actos que pueden afectar tu vida y la mía, amparados en algo que se llama política pública. Para no alejarnos de un poco del concepto, ustedes vayan viendo esto, cómo se va como concatenando con lo que estamos viendo hoy, es que el ministerio ha ido evaluando, fue lo que me pidió Gladys, que muy rápidamente les indique lo del SUI, el Sistema Único de Información Ambiental, que ese programa comenzó hace casi en 2010, hoy es muy virtuoso, tiene una serie de herramientas tecnológicas súper valiosas, pero ¿por qué pongo ese ejemplo? Porque partió de una política pública, partió de una decisión de tener información en línea, de poder hacer mucho más rápido los trámites. Entonces, hoy por hoy es una herramienta muy potente, casi que alimentada con toda la información pública ambiental, porque por ahí arranca tu proceso del permiso que necesites hasta que finalmente te notifican con el acto administrativo que yo le llamo, que es el que te dicen, te aceptan o te niegan tal o cual permiso. ¿Qué pasa a nivel descentralizado provincial? Las prefecturas, que se las conocen mejor, ellos tienen la gestión ambiental provincial. Ellos son formalmente quienes pueden entregar licenciamientos y muchos de las prefecturas entregan licenciamientos solamente para irnos no muy lejos. Guayas la tiene, a algo que nosotros es una figura muy vieja en el tema ambiental que ha ido evolucionando y en el Código Orgánico Ambiental se le llama el Sistema Único de Manejo Ambiental. ¿Por qué es importante que ustedes vean que todo tiene una estructura? Porque finalmente no puede haber desorden. Al no haber desorden significa que hay una autoridad ambiental nacional, pero no significa que no tenga autoridades en la provincia, en el cantón y en la parroquia. A nivel descentralizado municipal, los famosos municipios, el 264 de la ley dice, entre otras cosas, lo relacionado al agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y actividades que establezca la ley. Aquí quisiera detenerme porque seguramente muchos de ustedes en la vida ya profesional se van a encontrar con la necesidad de hacer estudios de impacto ambiental a nivel municipal, que realmente son las que más se usan, excepto que ustedes vayan a trabajar con sectores estratégicos y ahí no tiene relación el gobierno central, el gobierno municipal, sino el central. Pero aquí es donde más o menos están todas las actividades que ustedes pueden ver que se desarrollan en un cantón, por ejemplo, Cantón Guayaquil. El municipio tiene formalmente acreditado su sistema para entregar licenciamientos ambientales, permisos y registros. Y ya vamos a ver que no es lo mismo
no son lo mismo, y ya van a ver qué métrica usan estas herramientas para saber cuándo es un registro y cuándo es un certificado. Pero en el tema municipal propiamente dicho, ustedes van a tener la posibilidad de que sean estos municipios los que te entreguen los permisos, pero ellos tienen unas competencias exclusivas, no solo en materia ambiental, que es el tema de rato solo de la calidad, pero sí también en otros aspectos que son vinculantes a esto que veníamos conversando de un ambiente sano. Y uno de los más críticos, está ahí escrito, es el famoso tema del agua potable. No se puede entender el desarrollo, no se puede entender el progreso si el tema de la distribución y acceso al líquido vital no está claramente definido y progresivamente entregado, porque eso impacta directamente con otros derechos como el derecho a la salud, impacta directamente contra otros derechos como el derecho al desarrollo personal. Entonces, hoy por hoy, todo lo que tenga que ver con estos componentes tiene que cumplir también parámetros de carácter ambiental. Finalmente, las relativas a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, donde se les da una actividad a incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, donde se preserva la biodiversidad y la protección del ambiente. Volviendo al tema constitucional, la transversalidad de la política de la gestión ambiental, la definición es: gestión ambiental se aplica de manera transversal y será de obligatorio cumplimiento por parte del Estado. Ya lo vamos a ver en detalle. ¿Qué pasa con el impacto ambiental? Definición constitucional. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas en la planificación, ejecución y control de toda actividad que genere impactos ambientales. ¿Cómo se desarrolla una normativa técnica? Justamente es aquellas herramientas que miden los impactos ambientales. ¿Cuál es esa herramienta que mide el impacto ambiental? Son los estudios. Vamos ya en materia, se debe aplicar el principio preventivo, que básicamente es ¿qué cosa? Adoptar las políticas y medidas oportunas que eviten impactos ambientales negativos, cuando exista certidumbre de daño. A ver, ahí es donde ustedes ya comienzan a ver formalmente que los estudios de impacto lo que me están diciendo es: hago una evaluación de cuál va a ser el impacto, busco medidas que de alguna forma no generen ese impacto, y si lo llego a generar, cuáles son aquellas medidas reparatorias o aquellas medidas que me permitan formalmente restablecer en lo que formalmente pueda también, porque van a haber aspectos en los que no va a volver a regresar al estado cero, ¿sí? Pero tampoco puedo prolongar ese daño, porque ustedes ya lo habrán estudiado seguramente, de que sí hay diferencia conceptual entre lo que es el impacto ambiental y lo que es el daño ambiental, entre lo que es el daño ambiental que se relaciona con los pasivos ambientales. Cuando yo he impactado y no he intervenido y dejo que eso se quede ahí, se vuelve un pasivo. Y el Estado ecuatoriano, frente a eso, puede ejercer una serie de medidas, entre otras cosas, pedir que se investiguen, por darles un dato, delitos ambientales, ¿sí? Delitos ambientales. Estos delitos, hoy por hoy, otra novedad que no la puse en la diapositiva anterior, es que son imprescriptibles. ¿Qué significa? Que puede pasar mucho tiempo y eso puede seguir formalmente investigándose. No hay un tiempo determinado para que se cierre la investigación. ¿Por qué me hago referencia a esto? Porque ustedes habrán leído las noticias, entiendo, están muy actualizadas en lo que pasa en el Ecuador y el mundo, y hace poco acaba de llegar una resolución sobre un tema muy fuerte que pasó en Ecuador con una compañía petrolera, y hay una indemnización que le debemos devolver a la compañía petrolera. Pero si leemos más al detalle, es el primer laudo que históricamente reconoce que hubo formalmente impactos ambientales y daños ambientales en el Ecuador, y la compañía ha pagado eso, y lo que se le pide que el Estado pague es como la diferencia, ¿no? O sea, esto lo pongo como antecedentes porque ya en la práctica, formalmente, ya estos esquemas se usan y se usan muchísimo. Principio precautelatorio, que no es lo mismo que el anterior, es en caso de dudas sobre el impacto ambiental de alguna acción o omisión, aunque no existe evidencia científica del daño, el Estado adoptará medidas protectoras eficaces y oportunas. Ya habíamos hablado del derecho internacional, recuerdan, del desarrollo en los 90, de la Constitución del 98,
del 2008 recoge eso. ¿Dónde está este principio? En el principio 15 la Declaración de Río establece: cuando haya peligro de daño grave y irreversible, la falta de certeza científica absoluta no debe utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir afectación al medio ambiente. Vamos finalmente con el último principio, responsabilidad objetiva. ¿Qué es la responsabilidad objetiva? Generalmente en un proceso normal, si a usted le acusan de algo, usted tiene derecho a defenderse, pero en materia ambiental es la única en la que se conoce que se cambian los roles, se cambian los papeles. ¿Por qué? Porque esta afectación que se genera al medio ambiente, ese daño al cuerpo hídrico, esa tala indiscriminada de flora, esa desaparición formal de una especie, esa construcción sin un permiso adecuado, etcétera, 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 afecta a un bien que es de todos, que es el tema, ya lo vimos adelante, del ambiente sano. Entonces, qué dice la Constitución? Cuando pasan esas cosas, la responsabilidad por daños ambientales es objetiva. Todo daño al ambiente, además de las sanciones correspondientes, tiene la obligación de restaurar integralmente los ecosistemas e indemnizar a las personas. Voy a citar un ejemplo dicho por un constitucionalista. Puede suceder que el autor del acto que ocasionó el daño no lo haya realizado con dolo ni culpa, significa que no lo hizo a propósito, no vino a hacerlo, lo cual no tiene trascendencia jurídica para que la institución responda objetivamente y consecuentemente nos encontramos en el ámbito de la responsabilidad sin culpa. Por lo expuesto, basta el acto objetivamente considerado para que el autor se le imponga la responsabilidad que tiene que reparar. Finalmente vamos al sistema descentralizado de la gestión, que significa que todo lo que generamos a nivel de responsabilidad ambiental tiene que ir articulado en todo el sistema descentralizado, que ya vimos que le integra gobierno central, gobierno autónomo descentralizado, gobierno parroquial y gobierno municipal. Doctora, ¿hasta aquí alguna pregunta? Les acabo de escribir a los muchachos a ver si tienen alguna pregunta. Yo tengo unas preguntas, abogado. Primero que todo, gracias por la charla, bastante interesante. Disculpe. Disculpe, abogado. No, te escucho, te escucho. Ah, ya. Entonces, mis dudas es cómo se regularía lo que es la corrupción cuando se trata de lo que son los gobiernos centrales, de lo que son los gobiernos municipales respecto al ambiente, porque en sí, por ejemplo, un caso en sí que puedo indicar es el quitar arena de las playas. Muchos municipios lo permiten y ambientalmente pues no se debería. Entonces, ¿cómo puedo determinar esta acción bueno, ¿sabes qué? Parece que hay corrupción en ese aspecto. O sea, ¿cuál es ¿cómo sería? La guía legal La para poder herramienta. determinar eso. Muy bien. ¿Te voy respondiendo una por una o la quieres hacer todas? Si puedo hacerlas todas porque todas son ligadas. Perfecto. Ahora, dentro de esto, pues los daños no visibles del ambiente, por ejemplo, lo que son estructuras ecológicas marinas, que por lo general no se pueden ver, ¿cómo se llegaría a determinar o a demandar estos daños? O sea, para que el Ministerio de Ambiente o el ente regulador pueda decir, alguien está indicando que existe este daño e ir a revisarlo. Un ejemplo de esto pueden ser muchos puntos, arrecifes de coral, playas que estén haciendo daño por la pesca costera. ¿Cómo se podría gestionar esto de decir, ¿sabes qué? Alguien está indicando que hay daño, vamos a hacer algo? ¿Ya? Sí, ¿Alguna esa sería. adicional? No, esa Ya, sería. muchas gracias.
A ver, he hecho una pausa aquí, falta la otra parte de la presentación, pero creo que ha sido bastante voluminoso y rápido lo que hemos visto. Muchas gracias por tus preguntas porque ayudan muchísimo a ejemplificar todo lo que hemos revisado. Tú me hablabas de la corrupción a nivel municipal o central, ponías un ejemplo que es visible, que lo hemos visto y en su momento también lo hemos tenido que atacar y también hasta sancionar o demandar, que es, por ejemplo, quitar arena de las zonas de playa, ¿no? A ver, si nosotros hiciéramos retrospectiva de lo que hemos visto hasta ahorita, gobierno central, gobierno autónomo, gobierno central, gobierno municipal, finalmente son formas de estructura de cómo el Ecuador está dibujado. Uno es territorialmente mi municipio y lo otro es el Estado, como se comprende, el gobierno central que tiene competencias exclusivas y específicas. En materia ambiental está esa competencia bastante distribuida, ¿ok? No está centralizada como por decirte el petróleo o las relaciones internacionales. O sea, cada ciudadano tiene una canciller. ¿Qué quiere decir? Esa sí es una competencia que se conoce una competencia concentrada. En materia ambiental, en el ejemplo que tú pones, lo que corresponde es, como las playas y bahías son de todos nosotros, porque es propiedad estatal, donde yo puedo desarrollar cierto tipo de actividades, sean recreativas, turísticas, etc. Pero todas esas actividades, por su naturaleza, deberán ser clasificadas y son clasificadas por el Ministerio, donde justamente ahí viene la herramienta que la veremos más adelante, que es la evaluación del estudio, donde yo puedo determinar hasta dónde puede llegar un impacto y yo como autoridad también ver si lo permito o no. En el ejemplo que pones, desgraciadamente, ese tema no solo que ha ocasionado muertes, porque todos sabemos que en el terremoto del 2016, después que se hicieron todas las investigaciones periciales de la causa, bueno, la causa fue el terremoto, pero ¿por qué fue tan agresivo en determinado punto de las ciudades más afectadas? Porque se llegó a descubrir formalmente que las construcciones eran hechas con el material que tú indicas. O sea, imagínate hasta dónde formalmente puedo llegar con mi responsabilidad. ¿Qué me toca hacer cuando veo que están sacando arena sin permiso? Formalmente presentar la denuncia ante... un poco yo siempre en ese aconsejo una cosa, hagan doble vía, una al municipio y formalmente también al gobierno central. Porque si bien es cierto el municipio puede entrar, pero muchas de las veces pueden hacerse la vista gorda, a veces esos municipios pueden tener o no tener una acreditación, y a la vez eso también a mí me permite como ministerio activar otros niveles de control, y sin duda alguna también al haber por ejemplo, haber una flagrancia formal, porque es manejo y uso arbitrario de recursos naturales de manera antitécnica, de manera no adecuada, también yo estaría frente a un tipo penal y eso también me permitiría como ciudadano demandarlo ante una fiscalía. Pero lo de fondo, no digo que no es lo que están sacando la arena, es que son prácticas que se han venido realizando para X y Y razones. Entonces, ahí lo fundamental, como lo decía en un momento dado, también es, y también lo trae el tema mental, por eso que el tema mental es tan virtuoso, que también ya depende mucho de la participación ciudadana, depende de nosotros como ciudadanos que de alguna forma nos hagamos ser escuchados. Entonces, con eso espero haber respondido medianamente tu pregunta, sin duda alguna que es una temática profunda. La segunda, sobre las afectaciones que puedo hacer a recursos que no puedan ser tan visibles, justamente ahí aplican los principios del que acabo de hablar. Entonces, si yo formalmente sospecho que una actividad puede afectar al medio ambiente sin tener las pruebas científicas suficientes, ya lo vimos, perdón que retroceda un momento, que es el principio famoso preventivo. O sea, yo sospecho que hay una actividad, tengo muy poca certidumbre cuál es el daño, yo debo automáticamente adoptar medidas correctivas. En el ejemplo que diste, muchas de estas pueden estar en áreas protegidas, es un tema que
que no le tocaba en esta presentación, pero ahí el responsable directo es el Ministerio del Ambiente porque él es básicamente el rector del SNAP, del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, y cuando no fueran áreas protegidas, igual hay recursos que se estarían atentando y ahí habría que checar formalmente dónde está la competencia, sea municipal o provincial, o está dentro de un espacio más reducido a nivel jurídico, pero muy potente. Por ejemplo, cuando a veces pueden haber espacios que confluyen las dos cosas, ¿no? Colinda el área protegida con un área que ya no lo es, entonces hay quien es el competente. Cuando hay ese tipo de conflictos, lo que debe primar es lo que justo yo le decía, hay un principio que se llama indubio pro natura. ¿Qué significa? Que yo debo de buscar e irme, si en una cosa tengo duda, tengo que ser favorable a la naturaleza. Entonces, esto como se activa su ejemplo, denuncias y demás, pero evidentemente que la recopilación de la prueba, la formalidad de la prueba, para justamente yo poder sancionar, va a partir de que primero yo haga una medida preventiva, no esperar que se destruya lo que usted decía, la zona de corales para recién intervenir. Yo ante la sospecha sí puedo activarme, sea al público y yo como ciudadano puedo activarlo por los principios que le acabo de comentar, que tranquilamente son suficientes para que la autoridad ambiental actúe. No sé si pude responder tus preguntas, no sé si alguien más tiene para avanzar en otra parte. Doctora Sí, Rincón. Jessica tenía la mano levantada, pero la cerró. Es que en parte me respondió, pero otra de las preguntas que yo tenía, buenos días, era, de acuerdo a los hitos ambientales que usted mencionó, en el caso de Galápagos, ¿rigen algunos nuevos? No se escucha nada, perdón. Buenas, ¿me escucha? Hola. Ahí sí le escucho porque se fue mucho. Ya. Listo. Es que en parte ya me había respondido otra duda que tenía, pero en cuanto a los hitos ambientales que mencionó usted al principio, ¿existen nuevos que se rijan en Galápagos aparte de los que ya mencionó en la presentación? A ver, un poco cómo funciona el territorio nacional. El territorio nacional, usted tiene 24 provincias, gobierno central, gobiernos autónomos descentralizados y tiene parroquias rurales y urbanas, ¿ok? Pero lo que tiene que ver con Galápagos, Galápagos desde que fue creada tiene una ley especial, muy especial, que es la ley del régimen de Galápagos. Es un régimen autónomo diferente, pero internamente, a ver, igual es una provincia, igual tiene cantones, tiene alcaldes, tiene parroquias urbanas, rurales, pero su forma de gobierno es por un medio de un consejo de gobierno. ¿Okay? Eso de alguna forma se ha querido cambiar, o sea, hay muchas figuras que se han querido cambiar, pero hay un régimen especial. No tiene una legislación diferente a la nuestra, lo que obviamente tiene una legislación que más apunta un poco por lo delicado del ecosistema, es equilibrar las actividades por un lado turísticas y humanas, porque ahí también viven personas y ahí hay un eterno, ahí juegan tres actores, y eso lo explico rápidamente. Dentro de ese territorio, no recuerdo mal, el 97-96% es área protegida, entonces el Parque Nacional Galápagos, y el resto son zonas donde pueden hacer actividades los demás actores que expliquemos, los gobiernos cantonales o parroquiales. Por un lado. Por otro, el mismo hecho de lo frágil del ecosistema hace que yo, con esta ley de régimen especial, sobre todo regule la presencia de las personas, del ingreso y salida del turista, y también tengo que regular un poco la actividad económica que puedan realizar quienes viven allá, que se dividen en dos grandes segmentos, que es el turístico y que a la vez es el tema de la pesca, porque es isla. Entonces, esas serían como las excepcionalidades, pero le aplica tal cual todo lo que está aquí en la pantalla. ¿Alguna más? Sí, María José, ¿le puedes hacer la pregunta que tienes para el doctor Yuri? Sí, buenos días. Primero que Buenos todo, días. muchas gracias por la presentación. Bueno, yo sé que aún falta,
Bueno, mi pregunta con respecto a con respecto a la competencia de los GATS municipales y la administración Ujú, con el tema del agua potable. Usted mencionaba ujú. que los GATS municipales deben presentar pues un sistema, eh, presentar transparentemente cómo es el sistema del servicio que brinda. Entonces, pero ¿qué pasa cuando este tiene irregularidades en la entrega del recurso en este caso? Que no, pues no abastece a los sectores que debe abastecer y presenta bastantes intermitencias a lo largo de un largo periodo. Entonces, ¿cómo debe proceder la ciudadanía? ¿Cómo debe informarse de qué hacer cuando se presentan este tema de, de un mal servicio como tal y que eh, incurre a muchos sectores, tanto la salud como al abastecimiento de alimentos en el territorio que rige pues el GATT? Muchas gracias. Me quedo, comienzo con la última parte para responderle. Es un servicio. Al ser un servicio público, cumple y debe de cumplir con varios parámetros, como el hecho de la accesibilidad, de la agilidad, de la transparencia en el proceso en el que se te entrega el servicio, porque ese servicio a la vez te permite acceder a mejor nivel de vida, me refiero a salud, porque eso implica directamente salud, implica directamente que puedas desarrollar actividades económicas, culturales o sociales. Es decir, cuando hablamos del agua, el agua se ha tenido todo un debate en este país formal, en alguna decisión que se ha ratificado, que se mantenga junto al tema ambiental como una sola autoridad. En lo personal, es bastante amplio ya el espectro que manejaba ambiente, y a eso sumarle el agua, habría que ser críticos en el tema de la gobernanza. Me refiero a qué tan eficiente va a ser, porque es un recurso muy delicado. Y sí, esa es una competencia formal aquí le he puesto la diapositiva del gobierno autónomo descentralizado, los municipios. Ellos son quienes tienen la obligación de entregar este servicio. ¿Qué pasa si es intermitente, malo o no llega? Como usted dice, no hay la cobertura. Ahí me habilitan varias, sin duda alguna, varias opciones legales para poder justamente reclamar que el recurso llegue como corresponde. Es un derecho humano, está reconocido por nuestra Constitución, ha sido ampliamente debatido en los foros de agua, pero hay un tema que sí quisiera trascender en el debate. Si yo no cuido las cuencas hídricas, si yo no cuido nuestros páramos, yo en muy poco tiempo no tendré de qué debatir. Me refiero a que no puedo llorar sobre la fuente seca. O sea, si yo no cuido todo ese ciclo formal del agua, si yo sigo deforestando, si yo sigo impactando con la industria directamente en los cuerpos hídricos, si yo sigo malgastando el recurso, si yo sigo eh, desviándolos o pinchando y generando fugas masivas de agua, todo tiene que ver virtuosamente con un concepto, que es la gobernanza del agua. Entonces, habría que ir un poco también hacia atrás, o sea, cómo estoy cuidando que me genera la fuente de agua que podemos consumir, ¿no? Entonces, por un lado, puedo cuestionar el servicio que tiene la obligación de entregarlo formalmente el ente público, pero por otro lado, tengo que cuidar e invertir tiempo, recursos y enseñarle a todos los que tienen que ver con el encadenamiento del agua, porque finalmente sí es un recurso también limitado, no es ilimitado. No sé si alguien más. Sí, mira, hay dos chicas más que tienen preguntas que ya, pero si quieres adelanta un poquito y dejamos a Kelly Perfecto. y a Flor para Ya. la próxima ronda de preguntas. Perfecto, gracias, doctora. No, gracias La a idea ti. era un poco no quedarnos con tanta información, sino irla un poco formalmente incorporando ya en la clase. ¿Cuáles son los textos o documentos legales? Son Código Orgánico del Ambiente,
He hablado mucho del tema de los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales, parroquiales y municipales. Eso está en el famoso COTAP. Y también tenemos nuestro reglamento del Código Orgánico del Ambiente. En materia, el Código Orgánico del Ambiente habla de la calidad ambiental, que es qué cosa, que la autorización que otorga la autoridad ambiental deberá incorporarse al Sistema Único de Información Ambiental suya. Los estudios de impacto ambiental se los elabora para aquellos proyectos o actividades que causen mediano y alto impacto. Quédense con esta palabra, por favor, porque ya les haré el histórico rapidito de cómo era antes, pero antes se pedía licencia para todo, pero hoy por hoy eso ya está diferenciado por el nivel de impacto. Entonces, un estudio de impacto va a entrar cuando haya mediano y alto impacto o riesgo ambiental. Y aquí viene lo de fondo, para una adecuada y fundamentada evaluación, predicción, identificación e interpretación de dichos riesgos e impactos. Pregunta, ¿qué debe contener el estudio de impacto? Yo supongo que usted sí lo conoce porque me decía la doctora que ha sido un tema que ha sido bastante reiterativa en irles indicando y enseñando, pero sin duda alguna que esto es una pequeña referencia que está en el Código Orgánico, artículo 179. Descripción de la actividad, obra, proyecto, área geográfica, compatibilidad con los usos del suelo próximos, ciclo de vida del proyecto, metodología, herramientas de análisis, plan de manejo ambiental, mecanismo de socialización y participación ciudadana. Por ahí alguna una persona muy experta en todos estos temas que conoce, que vive trabajando en este mundo, me decía que el mecanismo de socialización es parecido a participación ciudadana. Yo lo que les estoy trasladando formalmente es lo que dice la ley. Vamos a ver un poco más adelante sobre todo el tema de participación ciudadana y el tema de un poco el ciclo de vida del proyecto. ¿Quién aprueba el estudio de impacto ambiental? Dice la autoridad ambiental competente, podrá observarlo y no aprobarlo de forma motivada. Aquí me detengo un segundo. Si yo tengo formalmente acreditada la competencia para integrar una licencia, dependiendo de qué se trate, eso no se puede en sectores estratégicos, porque eso está concentrado en el gobierno central, llámese petróleo, mina, etc. Pero si es una actividad de otra cosa que tenga necesidad de una licencia, puede ser dada por la prefectura, que muchas de estas ya están acreditadas, o por los municipios que también están acreditados al Sistema Único de Manejo. La prefectura, en la forma como está redactada la Constitución, le entrega la gestión ambiental y también hace ciertos temas forestales. En el tema municipal, esa competencia no es tan directa y por eso es que necesita acreditarse. Entonces, cuando veamos la palabra autoridad ambiental competente, no necesariamente el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, sino que puede ser uno de estos dos que les comento. Cuando yo presento el estudio de impacto, tiene dos opciones: lo observa y me lo devuelve, o lo inaprueba, que se llama o no aprobarlo. Pero para ustedes que ya harán sus propias consultorías, sus estudios, o sea que estén en lo privado o lo público, estas respuestas tienen que ser motivadas. O sea, no puedo admitir ni tolerar como profesional que me diga no porque no, hay una motivación. Porque justamente ahí rige lo que un poco esta clase trata de complementar en la formación de ustedes, que tengo todo un marco jurídico del cual no me puedo ni salir a favor, ni excluírseme en contra. O sea, tiene que ser formalmente admisible que yo acceda al sistema cuando pido un permiso, pero de forma motivada me lo pueden aprobar o no. ¿Quién elabora la ley ya? Es el consultor. Hoy ahí hay un largo y enorme debate. Hace muchos años, tal vez la doctora me va a dar, parece que lo haya visto, lo haya vivido, había la famosa ley de consultoría. Esa ley, con la entrada en vigencia de otros textos legales, como la del sistema de compras públicas, se eliminó. Y desde hace muchísimo tiempo se vienen trabajando muchos acuerdos ministeriales para regular la actividad del consultor. Hoy por hoy, la consultoría es formal en el Ecuador. Yo, para presentar un estudio tengo que hacer por medio de un consultor.
Han habido muchos problemas de trabajos, de trabajo muy represado en las consultorías. Hay un último decreto sacado por el actual presidente, que es súper valioso, por cierto, donde formalmente te dice ese decreto que le da 30 días, a partir de la semana anterior, hace 2 semanas, le da 30 días para que evacúen todos los pendientes, entre otras instituciones del Ministerio del Ambiente. Porque se ha vuelto un cuello de botella, o sea, ha sido complicado que esto sea ágil. Pero bueno, les digo eso como noticia. El consultor, este puede ser natural o jurídico, quien debe ser acreditado. Cuando hablamos de la Autoridad Ambiental Nacional, estamos hablando del Ministerio, y debe registrarse en el Sistema Único de Información Ambiental. Ustedes ven que esta palabra de Sistema Único de Información Ambiental lo voy topando en varios artículos de la ley. A mí se me ha pedido que formalmente les indique esto porque hoy funciona un poco así. Es un gran Big Data que tiene el Ministerio porque está toda la información. Van a ver de los estudios, de los planes, de acreditados a los consultores. Yo, como municipio, cuando te voy a revisar, ya voy a ver más adelante el catálogo de categorización, está trepado en el sistema. O sea, tiene una serie de virtuosidades de esta herramienta actualmente. La autoridad ambiental competente deberá informar a la población que podría ser afectada de manera directa. Esta es la participación ciudadana que les comentaba, así como de los posibles impactos socioambientales esperados y la pertinencia de las acciones a tomar. O sea, yo no voy con un cartel y le digo firme, no. Yo tengo que explicarle los impactos socioambientales y qué es lo que yo voy a hacer frente a esos impactos. La finalidad de la participación de la población será la recolección de sus opiniones y observaciones, no para solamente llenar una hojita y cerrar la conferencia. Las tengo que incorporar en el estudio ambiental, siempre que ellas sean técnicas y económicamente viables. Por eso ustedes, para hacer la participación ciudadana, el Estado te obliga a usar un esquema puntual de expertos que lo hacen, porque esta ha sido como una gran deuda social y donde ya vemos que nuestra Constitución dice formalmente que la participación ciudadana es con natural, con los hitos que yo mencionaba. Hay todo un articulado, pero en materia ambiental es mucho más específica porque las observaciones no pueden ser abiertas. O sea, me refiero, no estoy de acuerdo, dice la comunidad, perfecto, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, se acabó el tema, ¿no? No funciona así. Funciona como un poco lo dice la misma ley y la Constitución, que tendrán que ser técnica y económicamente viables. ¿Qué pasa si hay una oposición mayoritaria de la comunidad en la realización de un proyecto de actividad? Creo que buena parte de las preguntas que ustedes nos hacían era por ahí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con ese gran actor social que es la comunidad? El artículo 184 lo define. ¿Qué pasa si se opone mayoritariamente? La decisión de ejecutar o no el proyecto será adoptada por la resolución de la autoridad ambiental competente. O sea, si pese que hice el proceso de socialización, he incorporado buena parte de esas observaciones, pero estas son mayoritariamente contrarias a que no se ejecute, en ningún momento se dice que esa es como que una sección cerrada. La puede habilitar, puede igual aprobar la autoridad ambiental competente en la actividad o proyecto, pero de forma motivada. Esa es una cosa no menor, porque en Ecuador se ha debatido muchísimo sobre lo vinculante o no vinculante que es o no la consulta con la comunidad. Como vemos atrás, es vinculante en aquello que sea técnica y económicamente viable, incorporado en el estudio, pero si hay oposición mayoritaria, está en la cancha de la autoridad, por usar términos futbolísticos un poco, de definir si sigue o no el partido. Si lo sigue, tendrá que motivarlo. ¿Qué es el SUYA? Aquí tienes un poco el pantallazo. El registro del sistema tiene su propia página web. Usa lo que se llama la clasificación industrial internacional uniforme, que es la categorización CIU. Ahí van a ver todo un poco, esto es un pantallazo nomás de todo el tipo de actividad que puede estar. Hay 302 viñetas, solamente para que vean este ejemplo. Hay desde actividades de cultivo de flores, cultivo de palma, producción de leche de vaca, etc. Yo defino, bases de catálogo que he ido limitando,
esto así no era al principio, era un poquito más complejo, un poquito más rudimentario, hoy por hoy es bastante alimentar esa base de datos. Ingresa al sistema, te emite un certificado de intersección, te entrega un mapa de certificado de intersección como están viendo en estas diapositivas y te entrega un oficio de la categorización. ¿Cuál es la categorización? Ya vimos que para categorizar yo tengo que revisar el nivel de impacto. Vamos a ver que es bajo, mediano y alto. Y si es cualquiera de ellas, me bota a diferentes tipos de certificados. ¿Qué es el certificado ambiental? En los casos de los proyectos u obras o actividades con impacto ambiental no significativo. Ten en cuenta que ni siquiera entra ni al mediano ni al alto, es no significativo. Que no conllevan la obligación de regularizarse, la autoridad ambiental competente emitirá un certificado ambiental. Los operadores de las actividades con impacto ambiental no significativo observarán las guías de buenas prácticas que la autoridad ambiental va a desarrollar, según el sector o actividad en el que fuera aplicable. Hoy por hoy, aunque ustedes no lo crean, hay muchísimas actividades que se desarrollan con certificado ambiental. Muchas. Solo les puedo poner un ejemplo de mi vida profesional privada. En su momento tuvimos un caso donde una actividad específica de construcción urbanística, la autoridad en su momento pedía licencia. Desarrollan la actividad, esto estaba hecho con fideicomiso, el fideicomiso no pudo cerrar porque parecía que tenía pendientes de la licencia. O sea, la licencia había generado lo que se llama, cuando te entregan formalmente una licencia, tú tienes que formalmente entregar una serie de información posterior. O sea, no es que yo tengo la licencia y hago lo que me da la gana. Finalmente, para resumirles, para que vean cómo esto ha sido virtuoso este esquema, hoy por hoy esa actividad ya no necesita licencia, a lo mucho un certificado. Registro ambiental, la autoridad ambiental competente a través del Sistema Único de Información otorgará la autorización administrativa ambiental para obras o proyectos de bajo impacto. Para la obtención de registro ambiental, esta parte les voy a hacer énfasis, no es obligatoria la contratación de un consultor ambiental o individual. Licencia, ahí sí, esa es la que tiene mediano o alto impacto y esta requiere un estudio de impacto ambiental. Volvemos al estudio de impacto ambiental según en cambio ahora la ley, el reglamento, que dice, el estudio de impacto ambiental será elaborado en idioma español y deberá especificar todas las características del proyecto que representan interacciones con el medio circundante. Se presentará también la caracterización de las condiciones ambientales previa a la ejecución del proyecto, obra o actividad, el análisis de riesgos y la descripción de las medidas específicas para prevenir, mitigar y controlar las alteraciones ambientales resultantes de su implementación. Los estudios de impacto ambiental deberán ser elaborados por consultores ambientales calificados y acreditados con base a los formatos que establezca la autoridad. ¿Qué contiene un estudio de impacto ambiental según el cambio del RCOA? Ustedes ven que anteriormente le puse en la ley, esto ya es el reglamento de la ley, ahí siempre hay que tener cuidado, solamente ahí les hago o les digo lo que se conoce en el derecho como una máxima legal. Los reglamentos no pueden ni contradecir ni regular más de lo que está en la ley. A veces se entiende en nuestra cultura jurídica que en el reglamento pongo lo que se me olvidó poner en la ley. Ustedes ya van a incorporarse en poco tiempo, entiendo, al mundo formal de la profesión y ahí son esos pequeños detalles pueden hacer más de un dolor de cabeza, porque puedo entrar en un espacio de inseguridad jurídica que no es adecuado cuando desarrollo actividades, sobre todo que tienen alto impacto ambiental. ¿Cuál es este contenido? Alcanza el ciclo de vida y descripción detallada, incluyendo las actividades de tecnología a implementarse con identificación de las áreas geográficas, análisis de las alternativas de actividades del proyecto, demanda de los recursos naturales por parte del proyecto y de ser aplicable las respectivas autorizaciones administrativas para la utilización de dichos recursos. Ya lo vimos con el recurso agua. Antes, cuando yo terminaba una actividad ambiental y iba a impactar con el recurso agua, necesitaba sacar el permiso en agua. Hoy están juntas. Cuando impacto va a haber un tema de patrimonio cultural, tengo que tener una autorización previa. O sea,
van a haber documentos previos antes de yo poder ejecutar la actividad. El diagnóstico ambiental, la famosa línea base que contiene los componentes físicos, bióticos y los análisis socioeconómicos y culturales. Imagínense, ahí se identifica, y vamos a ver también más abajo, todo lo que tiene que ver con la comunidad. Inventario forestal será aplicable, identificación y determinación de las áreas de influencias aéreas sensibles, análisis de riesgo, incluyendo riesgos de ambiente al proyecto y el proyecto del ambiente, evaluación de los impactos socioambientales, plan de manejo ambiental y sus respectivos subplanes. El tema de la comunidad no es menor, el tema de la comunidad es sustancial a la actividad. No lo puedo tener como un estudio de impacto donde no lo considere, porque finalmente lo que en teoría estoy levantando toda la información, estoy exponiendo en mi estudio cómo lo voy a analizar, y eso va a la mano del plan de manejo, que es otra herramienta sustancial del estudio de impacto, pero yo he querido hacer énfasis en lo que tiene que ver con la participación ciudadana, porque no es una mera mesa de información. ¿Por qué? Porque hoy, vuelvo a la parte inicial de la conferencia, era que hoy el ser humano comparte con la naturaleza también es otro actor, y eso puede ser un poco confuso, pero en resumen ya he dejado y tengo que dejar de ver cada que yo active un proceso productivo a la naturaleza como un mero otorgador de recursos, sino que esto más bien es al contrario, el manejo adecuado, oportuno y delicado de estos recursos permitirán que las futuras generaciones puedan acceder a ellos, y de alguna forma ese es el famoso principio de responsabilidad intergeneracional. Aquí es la pequeña charla. Si tienen alguna pregunta, estoy a las órdenes. Sí, ellos tienen algunas preguntas. Muchas gracias, realmente muchas gracias, Yuri. Fue esclarecedora, mucho mejor que lo que yo digo. Voy a comenzar con Kelly Mendoza, que tenía pregunta desde la vez pasada, de la parada anterior, Kelly. Buenos días, doctor. Muy buenos Buenos días. días. Sí, mi pregunta era sobre qué temáticas de evaluación de impacto ambiental corresponden a cada ente regulador. Mencionó el gobierno central, GAT provincial, municipal, parroquial. Más que todo es como para tener una orientación, saber si estoy desarrollando tal proyecto, saber a qué ente me tendría que dirigir. A ver, formalmente depende de la materia que usted va a desarrollar y depende también de la autorización que tenga no, ese nivel de gobierno. Los gobiernos autónomos descentralizados municipales, ellos tienen que acreditarse al sistema porque tienen que acreditarse. Los gobiernos provinciales venían una disputa muy antigua, si tenían o no que acreditarse. Finalmente el RECOA y el COA dicen que casi que es directo, pero igual han mantenido la estructura de la acreditación. Por lo general, en ambas son competencias que le pertenezcan a esas jurisdicciones. Pero cuando yo voy a hacer temas estratégicos, petróleo, minería, etcétera, eso no lo puedo y no tiene la competencia un municipio, peor una prefectura, de entregarme el registro. Y obviamente, de las que les señalo, por su impacto, que es más que alto, vas a tener una obligación de tener una licencia. Entonces, los documentos que te entrega la autoridad son estos tres, y por eso es muy, suya está muy conectado, ya te categoriza con toda la información que logres poner ahí, con toda la información que en cambio tienen para atrás. Básicamente te va a categorizar qué tipo de impacto es el tuyo. Es decir, te le toca un certificado, sabemos que no hay mayor cosa, te le toca un registro, no necesita un consultor, pero ¿qué pasa si te toca una licencia? Ahí pasan varias cosas. Necesitas un consultor, necesitas presentar estudios, y acá vamos a ver un poco al detalle desde el punto de vista legal y reglamentario cuáles son los mínimos que tiene que tener tu estudio. Vale, muchas gracias, Yuri. Muchas gracias. Flor Zumba tenía, creo que 2 preguntas. Buenos días. ¿Ya? ¿Me pueden escuchar? Sí. Sí, buenos días. Mi pregunta, o sea, me parece que esto que nos has puesto ahorita son a nivel de empresas, a nivel del estudio de impacto ambiental y los reglamentos acorde a esta situación. Pero mi pregunta es cómo nosotros podemos dirigir estos reglamentos en términos de la sociedad, o sea, digamos para cada ciudadano, porque, por ejemplo, tenemos ya los reglamentos que son para las
pero se ve bueno, en el caso o en el caso general sabemos que no cumplimos diariamente haciendo estas actividades, por ejemplo, malgastamos el agua o tiramos basura. Entonces, estos reglamentos, ¿cómo se pueden dirigir a la sociedad en los pequeños actos que hacemos cada día? O si existe alguna vez algunos de estos reglamentos, y cómo podemos aplicarlo para nosotros también poder cumplir estos derechos que tiene la naturaleza, los derechos del agua y todo lo que ha mencionado anteriormente. Muchas gracias por su pregunta. Está un poco intermitente la comunicación, pero de lo que logré captarle le voy a responder. Formalmente, lo que acabo de explicar tiene relación con cuál es nuestro ámbito jurídico constitucional. Es muy virtuoso lo que la Constitución trae, porque ya reconoce cosas que, si bien es cierto, si estaban en las otras constituciones, hoy ya tú las puedes reclamar mucho más formalmente. Usted decía cómo empodero al ciudadano el día a día. Ese ciudadano el día a día tiene una herramienta poderosísima que es la Constitución. Si usted mañana quiere formalizar un reclamo y me dice, no tengo abogado, no soy experto en ese tema, pero sospecho que están haciendo esto, tenemos varias instancias como la Defensoría del Pueblo, como el propio Ministerio del Ambiente, que no me debe ni me puede cobrar por poner una denuncia, el propio gobierno municipal, si es una actividad desarrollada por el municipio. Es decir, si algo sí tiene esta Constitución agarrada a los tratados internacionales y algo tiene de positivo con la relación esta que antes era donde el hombre era el centro de lo que yo decía, es que hoy puedo formalmente como ciudadano ser partícipe del desarrollo. Para bien, en el sentido de que me consultan, me preguntan una actividad, yo puedo formalmente emitir mi opinión, ya vimos que tienen que ser económicas y técnicamente viables, pero por otro lado, como ciudadanos normales que somos, mañana veo un impacto, una actividad que no está acorde o no creemos que esté acorde, sí están activadas más de una vía, justamente por estos hitos constitucionales que me permiten activarme como ciudadano. O sea, más bien los reglamentos y leyes que hemos visto son una especificidad técnica de temas muy técnicos desde el punto de vista ambiental. Pero desde el punto de vista ciudadano, la Constitución es amplísima y nos permite interactuar directamente con el funcionario, con el Estado y, como vimos más adelante, hasta el hecho de que si hay un daño me lo reparen. Por un tema tan complejo y difícil de probar a veces como el tema ambiental. No sería en otros aspectos. Más bien, deberíamos siempre tener ese parámetro que es la Constitución, como Estado democrático, la que nos rige, y una Constitución que en materia ambiental tiene cualquier cantidad de información valiosa. Muchas gracias, Yuri. Hay otra chica que nos está haciendo una pregunta, que es Jocelyn Zanunga. Jocelyn, somos todo oídos. Buenos días, doctor. Gracias por su intervención. Bueno, mi pregunta va dirigida a ¿cómo podría saber yo cuáles son los parámetros con los que se mide si yo voy a tener un impacto bajo, medio o alto antes de realizar mi proyecto, antes de realizar un estudio de impacto ambiental, para saber qué certificado necesito? Muchas gracias por tu pregunta. Eso me ayuda a hacer hincapié en la presentación. En efecto, hoy por hoy, eso ya te lo permite el Sistema Único de Manejo, porque tú pones la actividad te entrega, como dije, un certificado de intersección, y ahí, cuando ellos están categorizando, te van a decir qué tipo de documento es el que necesitas. Ya lo hace el sistema. Eso, tal vez la doctora Rincón, que ha tenido ya en la práctica, que es poco más, a lo mejor lo ha venido revisando y analizando por el hecho de que esto ustedes lo ven ya formalmente como clase de pregrado, pero esa es la respuesta. El sistema hoy por hoy ya lo hace. Ustedes pueden interactuar en el sistema, donde puedo generar información. Todavía tiene algunos sesgos porque muchos se han quejado que no es muy expedita, pero de lo que yo le puedo contar de cómo arrancó eso en el 2010 a lo que veo ahora,
sin duda alguna que hay mucha información que se ha ido recopilando y almacenando para justamente lo que usted señala, que es lo importante. Esa actividad que es de mediano o bajo impacto, no impacto, y ya sabemos que si es de no genera impacto, no genera considerablemente impacto, dice la norma, es registro certificado. Si sí lo es, pero en mediano es en pequeño, en bajo es registro, si es en mediano o alto es licencia. Claro, si ellos buscan en el sistema hay una lista donde tú ves el tipo de actividad y te dicen ya para dónde vas. El Es decir, catálogo. el catálogo, y ese mismo te permite, además te lo establecen hasta por áreas. Es decir, está muy bien especificado. Realmente aquí en Ecuador está muy bien especificado. Elisa Toro, creo que tenía otra pregunta que se levantó la manito hace un momento. Yo tengo una pregunta. Buenos días, abogado. Gracias por su intervención. Yo tenía una pregunta respecto a la respuesta que le dio mi compañera Flor, que entonces yo tengo esta duda desde siempre. ¿Cuáles son las leyes o quién se encarga de castigar a aquellos que pescan los animales en peligro por pesca incidente? Porque hasta donde yo tengo entendido, por pesca incidente no hay como que una ley específica. Entonces, esa era mi duda, porque si no la hay, entonces, ¿cómo se ve las leyes que no cumplen todos, como que todos esos parámetros? ¿Dónde queda la ética del país con respecto a sus leyes? A ver, todo tiene vinculación directa con el marco legal. ¿A qué me refiero? Toda regulación, toda sanción tiene que estar en ley. Puede ser que haya cosas que existan vacías. Usted me habla de la pesca incidente. Habrá que ver específicamente sobre qué espacio y tiempo y actividad estamos hablando. Porque en el Ecuador lo que yo un poco puedo regular, por ejemplo, en el tema de la pesca, es siempre y cuando no sea sobre especies en peligro de extinción, sea dentro de las temporadas que no están con veda, yo no invada espacios naturales que no me corresponden, pero habría que tener un caso más de estudio. Pero si usted me pregunta formalmente qué herramienta tengo basada en esta clase en materia ambiental, es justamente eso, el poder identificar qué me puede generar un impacto. Si yo sé formalmente que tengo un impacto y voy a generar un impacto, esa es la obligación de un estudio. Pero no toda actividad tiene el mismo nivel de impacto, y por eso que la autoridad ambiental ha hecho de acuerdo. Como no todo tiene el mismo nivel de impacto, lo voy a clasificar por el grado de afectación. Entonces, por decirle esa respuesta. Y lo otro, habría que chequear más profundamente la ley de pesca, que es muy nueva, no tiene ni un año y medio de haber salido la última ley de pesca, y ver puntualmente sobre qué espacio, qué territorio, qué materia estamos regulando, porque una de las cosas que también se ha dicho en el país es que, bueno, yo necesito desarrollarme, claro, pues no me puedo desarrollar afectando el medio ambiente, ¿de acuerdo? Y por eso se establecen una serie de mecanismos técnicos, y cuando esta actividad va a generar impacto, más allá del permiso del rector de la actividad, yo necesito mi permiso ambiental. Eso es un poco lo que hay que definir en esta clase. Lo que yo necesito cuando voy a hacer una actividad que genere impacto, qué herramienta uso, cómo la uso, cuándo la pido, y cuáles son exactamente esas activaciones adicionales que tengo como ciudadano. La Constitución, la Ley de Defensa del Consumidor, la ley que ampara a la Defensoría del Pueblo, que es la que defiende los derechos de la naturaleza formalmente. Cuando hay algo que atenta ya formalmente contra la vida animal o personal, etcétera, el Código Penal, cuando atento formalmente contra el ambiente, deben de la autoridad ambiental o el municipio o la prefectura por sus acreditaciones responder al ciudadano. Pero habría que ser ya muy puntual y revisar dentro del mapa jurídico dónde está exactamente el incumplimiento. Muchas gracias, Yuri. Perdón, Sí. Elisa, ¿qué pregunta? Es que yo tenía una duda. Aquí en Ecuador, según las leyes, ¿qué es lo que ellos consideran, o que nosotros consideramos un impacto de mayor, mediano y menor impacto?
A ver. Porque yo supongo que para hacer las leyes se organizó un grupo de expertos y ellos decidieron qué es lo que consideran mayor, menor y mediano impacto. A ver, si usted revisa un poco cómo ha sido el tema ambiental, ha habido una gran cantidad de desarrollo, más de principios internacionales, porque nuestras leyes se han desfasado. El Código Ambiental sale en el 2017. El Código Ambiental se pone en vigencia en el 2018. Pero teníamos una ley de gestión ambiental 20 años con una serie de retrasos conceptuales y después de 20 años logra reformar. No todo puede ser considerado un impacto alto porque no todo tiene el mismo nivel de incidencia en lo que decía, ¿qué identifica el estudio de impacto que ustedes entiendo lo han revisado? No tiene el mismo impacto en cuerpo hídrico, no tiene el mismo impacto en la flora, no tiene el mismo impacto en la vida animal, no tiene el mismo impacto en el área circundante. No es lo mismo construir una casa que una hidroeléctrica o una hidroeléctrica que sacar material de una cantera. Entonces, justo lo que dice la doctora Rincón es correcto. Yo hoy como Estado mantengo un listado de información que me permite con mayor nivel de precisión poder ir viendo cómo es, por un lado, el comportamiento de las actividades del ser humano y por otro lado también cómo voy avanzando en regular esas actividades. Seguramente van a haber actividades en las que no estemos de acuerdo con su clasificación. Estoy de acuerdo. Pero independientemente de su clasificación o del permiso, eso no te quita ni la responsabilidad, ni el buen comportamiento con el tema ambiental, y otro tema adicional, las leyes. Las leyes son absolutamente perfectibles, pero las leyes son hechas por seres humanos. Y estos seres humanos tienen una obligación ética y política y jurídica ante sus ciudadanos. Y ahí justo ahí es donde entra la participación ciudadana. Usted puede participar activamente en la construcción de leyes, puede participar activamente en la construcción de la política pública ambiental, puede participar profundamente en la política del municipio, en lo que se conoce la figura de la silla vacía. Ya depende del ciudadano querer interactuar o no en esos espacios. Muchas gracias, Yuri. Fíjate, para mí, que hayas aceptado estar en nuestro curso es súper importante porque nos has dado una visión que yo nunca se las voy a lograr dar. Te lo agradezco enormemente. No sé si todavía hay alguno de los chicos que quieran hacer alguna pregunta. La clase está grabada. Después te la envío el link para que tú la tengas y ellos pueden volverla a ver. ¿A dónde podemos acudir? Flor Zumba pregunta: ¿dónde podemos acudir para participar, para hacer ese tipo de participación? A ver, ustedes tienen una cosa fundamental y me parece que un poco se ha provocado bastante debate y eso es bueno, eso es muy enriquecedor en la academia, por eso es maravillosa la academia, porque uno por un lado tiene libertad de cátedra y por otro lado uno debe de ser lo más asertivo posible y estar investigando permanentemente. Hoy por hoy, cada una de las instancias, municipios, gobiernos, etcétera, tienen espacios formales de participación. Pero también hay una estructura, no voy a entrar en ese debate larguísimo porque lo van a desaparecer, no lo quieren desaparecer, hay un debate político atrás muy potente, pero también tienes lo que se llama el Consejo de Participación Ciudadana, quienes son quienes nombran autoridades. Entonces, por un lado, la nominación de autoridades es muy importante por lo que dijo la compañera Toro, de quién es el que hace las cosas, o quién hace que sucedan las cosas, son las personas, son las autoridades que no están sobre la ley ni están exceptuados de cumplir la ley. Pero ya en la norma formal de la política pública, ustedes como ciudadanos, si les interesa saber una información, quiero saber por qué tal cosa, simplemente lo escriben, lo ponen y lo notifican a la autoridad, y la autoridad tiene un plazo hasta de 15 días para responderte si la información es pública. Si la información es pública, usted tiene todo el derecho de pedir formalmente esa información. Si por acaso no le dan acceso a la información pública, otra forma de pedirlo es mediante un juez. Entonces, muchas veces el ciudadano, para poder justamente
debatir con la autoridad pública, porque a veces la autoridad pública no necesariamente es muy transparente con la información. Una de las herramientas de entrada, para un poco ubicarme en el escenario, es pedir aquello que, si es pública la información, debe ser entregada en un plazo máximo de 15 días. Vale, muchas gracias. Es que ya se le está acabando el tiempo. Zumba, dime, finalmente, a nivel de construcción ambiental, para las evaluaciones de impacto ambiental, algunas tienen un impacto alto, pero podemos considerar que dejar una llave abierta para hacer un impacto alto o largo plazo, o cómo se puede obligar a la ciudadanía que proteja el medio ambiente. Ese tipo de cosas se ponen, no sé, yo te voy a hablar de otros países, normativas local. Por ejemplo, aquí en Europa está penado, es decir, viene el policía de la esquina, porque hay mucha policía, si a ti se te ocurre barrer la calle con agua. Pero en América Claro. no está. En América lo hacemos. Sí. Todos barren, es decir, yo no hay país donde no me meta, no, donde no vaya a América, donde no vea a la gente barriendo con. Y la otra cosa que hacen en muchos países desarrollados es que el costo del agua y la electricidad es tan, pero tan costoso, y del gas, que tú no abres un grifo a menos que tengas que abrirlo. Es decir, lo que pasa es que son otras estructuras que hace que la gente tenga un nivel de vida más alto, tenga sueldos más altos, y mira, es a nivel de castigo que la gente pierde, aprende. Se respeta, ¿por qué se respetan los semáforos en Alemania? Porque hay policías en todas las esquinas viendo a ver a quién multan. Tan sencillo como eso. El día que no hay policía, todo el mundo se come el semáforo. Claro. Es que es terrible, es que esa es la condición humana. Tiene que ver mucho con nuestro concepto cultural, y por eso que el tema constitucional legal es un reto. Debemos leerlo como un reto y como un avance, porque sin duda alguna, si nosotros revisamos un día, analicemos nuestro comportamiento de un día, cuántos recursos utilizamos, cuántos desperdicios generamos, cuánta poca visión trascendental a la otra generación le quiero dejar. Todo eso me debería a mí llamar a lo que, bueno, se mide como la huella ecológica, etcétera, que podría generar, pero multipliquemos ese mismo comportamiento bueno o malo en los demás. El problema es que esas mismas personas mañana son autoridades o toman decisiones o hacen leyes. Entonces, es muy válido lo que acabas de decir, Gladys, que es un tema que pasa primero por nuestra conciencia personal, y después cómo hago énfasis eso en el entorno que me rodea. No sé si es que ya estamos en 31. No sé si queda Ya. alguna otra pregunta de alguno de los muchachos. Bueno, Flor acaba de decir gracias, estuvo muy interesante. Sí, realmente ha sido interesantísimo. Te lo agradezco y pienso que es un lujo, y que los muchachos sepan que es un lujo haberte tenido aquí.